80 más 10, Antropologías en Córdoba. En este ciclo vamos a dialogar con los directores de IDACOR y las directoras del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Mirta Bonín nació en la provincia de Entre Ríos, licenciada en Antropología en la Universidad Nacional de La Plata. En Córdoba se especializó en su disciplina vinculada al campo de la museología. Fue directora del Museo de Antropologías de la UNC en los periodos 1997-2010 y 2013-2016. Bienvenida, Mirta, a este espacio que hemos llamado 80 más 10, Antropologías en Córdoba, en homenaje a los 10 años de IDACOR y a los 80 del Museo de Antropología de Córdoba. Muchas gracias, Irina. Bueno, vamos a recorrer un poquito el paso de la historia porque te tocó, por esos azares del destino, ser la primera directora del Museo de Antropología sin que tenga la sede actual, o sea, allá en 1997. Contanos un poquito dónde estaba el museo en esos años y el contexto de la época. Sí, fui la primera directora mujer. Ahí va. En realidad el museo tenía ya sus años, se había fundado en 1941, pero había tenido un cierto camino azaroso, ¿no?, en cuanto a direcciones, inserciones institucionales, etcétera. A mí me designaron directora en 1997 y ahí en ese momento sí estaban ocurriendo algunas cosas interesantes en relación a los museos, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo misma estaba formándome desde el principio de los 90 en el tema museología. Mi formación original es en arqueología, pero estaba terminando justo en el 97, de capacitarme en los seminarios de la Fundación, mediante una beca de la Fundación Antorchas, con profesores del Smithsonian, del Instituto Smithsoniano de Estados Unidos, sobre conservación y exhibición de colecciones etnográficas y arqueológicas. Eso se dio en un momento en que también había un clima de época en relación a los museos. Era un contexto complicado, era la época menemista, el gobierno de Menem, que lo que había ocurrido era que había una amenaza permanente al cierre y a la privatización de las universidades, así que estábamos luchando mucho en todos los flancos para mantener abierta y gratuita y pública nuestra universidad. Entonces, bueno, en ese momento también comenzó a gestarse en la universidad, junto con otros colegas de otros museos, lo que resultó después, a fines del 97 y principios del 98, la red de museos universitarios, que actualmente es el programa de museos de la universidad, que tuvo su propio devenir también, ¿no? Por otro lado, también hubo una decisión política de la universidad, reorganizando sus espacios, redistribuyendo con otros criterios. En este caso, la decana era la doctora Ana María Alderete, redistribuyendo los espacios de la facultad para otras cuestiones. Y bueno, y nosotros tuvimos la suerte de recibir el actual edificio del Museo de Antropología en Nueva Córdoba, en la calle Hipólito Yrigoyen. Antes de eso, el museo había estado, y una parte de él todavía se conserva allí, en la ciudad universitaria, en la cara sur del pabellón Argentina, donde antiguamente, previo a la dictadura, había sido las cocinas del comedor universitario, que durante la dictadura fueron cerradas, fueron desmanteladas, y ahí se localizó el museo, entiendo que alrededor del año 80, 1980. Viniendo de un lugar muy cercano al actual lugar donde está el museo, que fue donde más tiempo estuvo, que también es en la calle Hipólito Yrigoyen en Independencia, donde hay un bar hoy muy conocido, ¿no? O sea que en el momento, en épocas de la dictadura y en los 80, se quedó ahí atrás del pabellón argentino un poco invisibilizado, vamos a decirlo de esa manera. Exactamente, y creo que fue la intención, ¿no? La antropología sufrió mucho con las dictaduras, tanto la de Onganía como las del 76 al 83. Una de las cuestiones fue esta, ¿no?, invisibilizar este espacio, que era un espacio público, porque un museo es de concurrencia de distintos públicos. Sí, fue trasladada allí, trasladó las salas de exhibición y las colecciones, y también los laboratorios, ¿no? Bueno, ahí contabas en la época menemista, ciertamente también la educación pública estuvo muy amenazada. Recuerdo lo de la ley de educación superior y esas marchas, ese clima de época. ¿Y cómo fue esto? Bueno, hay una famosa tesis, incluso que vos dirigiste, que decir, bueno, de ahí, del pabellón Argentina, de atrás, llevar
que los indios al centro. ¿Dónde sale esa frase? Sí, Contanos. yo a veces digo, bueno, y mi tesista la puso en su tesis, dio título a su tesis. En realidad hoy suena como muy desafortunada quizás esa frase, pero en ese momento era pertinente pensar en cómo instalar de una manera, desde la universidad, con la autoridad que la misma universidad tiene, ¿no?, la temática y la problemática de los pueblos originarios de Argentina. Nosotros veníamos de tiempos muy recientes, en el 94 se reforma la Constitución Nacional, que reconoce los derechos indígenas, los derechos y también la preexistencia étnica antes del Estado-Nación. Entonces habían comenzado movimientos por parte de los pueblos originarios. Recordemos también que en 1992 se celebró de alguna manera la conquista y colonización de América, y eso originó resistencias y luego conformaciones de agrupaciones que luego dieron lugar a distintas comunidades indígenas. En Córdoba también estaba pasando lo mismo. La diferencia local, regional, quizá lo característico de Córdoba, como algunas otras ciudades del interior, sobre todo del noreste argentino, es su fuerte impronta colonial eclesiástica, ¿no?, hispanófila. Entonces, esto era una lucha que teníamos que dar, ¿no?, desde un museo, sobre todo de antropología. Es el objeto, ha sido el objeto tradicional de la antropología, el trabajar sobre la arqueología, la antropología de pueblos indígenas. En ese momento, entonces, lo que pensamos que era importante acompañar estos procesos que se estaban dando a nivel local y a nivel regional. Contanos un poco cómo llega a esa primera casona de Hipólito Yrigoyen 174, cómo fue ese traslado, esa conquista, ese lugar, y bueno, es como vos decís, implantar también estos temas en el corazón de Nueva Córdoba, casi centro. ¿Cómo fue esa época, ese primer impulso, ese primer imaginar otro tipo de museo también, ¿no? Sí, éramos pocos, éramos un pequeño equipo. Teníamos apoyo de la facultad y teníamos apoyo de la universidad y apoyo de otras organismos que nos dieron fondos. En realidad la casa actual de donde están las muestras del museo estaba en muy mal estado y hubo que restaurarla. Así que una de las primeras cosas que hicimos fue obtener los fondos. Hubo mucho tiempo dedicado a la gestión de fondos y también a preparar las colecciones, los materiales, el patrimonio que el museo resguarda para ser expuesto allí, ¿no? Y además construir un guión, y además conformar equipo, capacitarnos todos. Y eso fue lo que hicimos. Y sobre todo lo más importante de todo este proceso fue tener proyecto. Fue haber tenido un proyecto claramente con planes de gestión que íbamos cumpliendo y armar equipo. Y bueno, mucho de lo que se hizo en base a, como digo yo siempre, al compromiso personal y al proyecto institucional. Se dio esa combinación virtuosa, digamos, esa retroalimentación virtuosa entre el compromiso que ponía quienes estaban allí, estudiantes, graduados, compañeros antropólogos, historiadores de distintas disciplinas, personal no docente, y también el tener claro un proyecto institucional. De eso quería que hablemos. O sea, pensar en esa época, después de los embates de la dictadura, después de un momento crítico para la educación pública, pensar un museo diferente, ¿cómo fue imaginarlo? ¿Cuál era el proyecto? ¿Qué museo te imaginabas y bueno, cómo lo fuiste gestando, cómo lo fueron gestando, ¿no? Siempre cualquier proyecto museológico, y en particular el nuestro, tiene varias patas que se desarrollan simultáneamente, distintos objetivos que se van desarrollando simultáneamente, para los cuales hay que obtener fondos, hay que tener equipamiento, hay que tener personal. En principio, el primer proyecto que desarrollamos tuvo que ver con las colecciones, con la conservación de las colecciones, aplicando una nueva teoría de la conservación preventiva. Después, fue el proyecto museográfico, pensar en cómo íbamos, casi simultáneamente, en cómo íbamos a diseñar y a instalar en esa casa que competía muchísimo con el discurso y con los materiales que nosotros íbamos a exhibir, porque es una casa perteneciente a la élite cordobesa de principios del siglo XX, con ciertos lujos, quienes lo conocen lo verán así, en donde íbamos a contener un discurso vinculado a la historia prehispánica de la región, que muchas veces tiene que ver con materiales un poco más rústicos, que no están en la línea de la casona, ¿no? Entonces, bueno, también incorporamos la casona al discurso, es parte de la historia que se muestra en el museo. Por otro lado, también algo muy importante fue pensar, además de las colecciones y la museografía,
en desarrollar un largo proyecto con programas en lo educativo. Es decir, si nosotros queríamos lograr este objetivo de instalar en Córdoba la cuestión indígena, la historia indígena, larga historia indígena de 10.000 años que tiene la región, teníamos que implementar programas educativos fuertes y con gente muy preparada. Y eso, entonces, también desarrollamos allí toda una línea de trabajo y a su vez también otras cuestiones como los programas de extensión, ¿no? Como antropología y comunidades, museo, educación y museos, patrimonio local y sociedad, en donde brindábamos también a las distintas comunidades nuestro asesoramiento, nuestro apoyo. Y por otro lado también algo muy importante que luego desemboca en el IDACOR finalmente, es fortalecer, primero recuperar el área científica, es decir, la dictadura, uno de los lugares donde más afectó, donde más dolió y golpeó a la antropología es en los investigadores, en los equipos de investigación. Muchos de ellos tuvieron que exiliarse, de los investigadores antropólogos, y otros están desaparecidos o murieron en falsos enfrentamientos, fueron asesinados. Entonces, con esa historia detrás, recomponer la cuestión de investigación fue todo un desafío también. Así que esas fueron un poco las líneas que empezamos a desarrollar, y luego comenzó a aparecer como muy fuerte la cuestión comunicacional, ¿no? La cuestión comunicacional fue importantísima, vos podés dar fe de esto. Mirta, estoy viendo, ¿no?, como varias cosas que tuvieron que irrumpen, ¿no? Como vos decís, bueno, estar en el corazón de Córdoba, en una casona de corte también lujoso, colonial, inglesa, imponer ahí toda la tradición indígena que sigue estando invisibilizada o no visibilizada como debería, pero además te tocó, después de estar ahí, más o menos del 2000 al 2010 o 2015, por decirlo, un periodo también de la democracia singular. ¿Cuáles fueron esas cosas de la democracia del país que se cruzaron con la antropología y donde el museo me parece que también fue muy protagonista? Claro, uno también de los objetivos era ser parte de la sociedad. ¿Cómo? No solamente erigiéndonos en la autoridad que cuenta y que conoce y que difunde, sino también siendo parte concreta, efectiva, de los procesos que se estaban viviendo, inclusive impulsar nuevos procesos. Y en ese sentido, sí, nosotros reabrimos, mejor dicho, el 13 de septiembre de 2002. Y vamos a reabrir el 19 de diciembre del 2001. ¿Qué fecha? No sé si, claro, si recuerdan, sí. Pero los fondos que teníamos quedaron atrapados en el corralito, en el banco. Bueno, nos tocó un momento de crisis muy importante en el país. De todas formas, seguimos adelante y reabrimos en el 2002. A partir de allí comenzaron a darse una serie de cosas muy interesantes, una en la faz académica y otra en la faz social. En lo académico, como te decía, seguimos trabajando en un nuevo proyecto de gestión de colecciones, que hasta el día de hoy sigue, con los cambios que por supuesto se han debido implementar, cambiando nuestras prácticas, cambiando nuestra teoría sobre cómo conservar el patrimonio, sobre todo porque allí hubo un punto importantísimo y que tiene que ver con lo social, que es en el 2001 la promulgación de una ley nacional que obligaba a los museos a no exhibir restos humanos, a los museos antropológicos, y también facilitaba, promovía el que las comunidades descendientes que consideran que sus ancestros estaban en las estanterías de los museos reclamaran sobre ellos. Esta ley lamentablemente recién se reglamentó en el 2010, pero hizo que muchos antropólogos y antropólogas del país que estábamos a cargo de museos y de colecciones nos empezáramos a reunir. Eso hizo que trabajáramos sobre las colecciones de restos humanos indígenas, pero al mismo tiempo trabajáramos con la mirada puesta en algún momento va a haber restitución, en algún momento vamos a tener que descoleccionar, devolver estas colecciones a sus originarios propietarios, ¿no? Por otro lado también, en esa época, que fue un momento duro económicamente, socialmente, comenzamos a trabajar en una alianza muy virtuosa también con el equipo argentino de antropología forense, a partir del 2002, que se acercaron al museo que recién abríamos, para trabajar en lo que luego fue, sobre todo, el juicio a partir de la fosa de San Vicente, pero también otros casos más. Así que durante mucho tiempo esa
ese acuerdo con el EAF se mantuvo y trabajamos mucho, de hecho yo misma fui perito en algunas ocasiones, para los casos de juicios por desaparición forzada de personas durante la dictadura, ¿no? Durante la última dictadura. También, bueno, seguimos trabajando en cuestiones que también, por más que tuvieron un desarrollo interno académico o digamos de formación, en brindar mejores servicios al público, ¿no? Y eso se notó. Nosotros comenzamos, en el primer año que abrimos tuvimos 2.000 y pico de visitantes escolares, y ya en el segundo y a partir de ahí fue en crecimiento, 12.000, 15.000, o sea, logramos integrarnos al sistema educativo local, y eso muy importante, recuperando aquel viejo objetivo de instalar la problemática indígena en la sociedad, los niños, las niñas, el sistema educativo en todos los niveles, es muy importante para trabajar estos temas. Y bueno, y comenzaron una serie de otros temas, por ejemplo, otro fue el hacer algún acuerdo con el CONICET para empezar a delinear una unidad ejecutora de doble dependencia, CONICET Universidad, que hoy es el Instituto de Antropología de Córdoba, el IDACOR, como vos decías al principio. Me parece que todas estas variables, estas puntas, estas líneas que se interrelacionan, también hizo del museo otra manera de transmitir la museología. Porque, ¿por qué se dice que el Museo de Antropología es tan inquieto? ¿Por qué se visita tanto? ¿Por qué? ¿A qué pensás vos que se debe eso? Sí, es inquieto, sí. Y sigue siendo inquieto. Lo fue cuando estaba yo, lo fue con Roxana, con Ludmila, ahora con Fabiola. Bueno, pienso que también tiene mucho que ver los planes institucionales, pero como decía también la calidad de la gente que lo integra, de los trabajadores y trabajadoras del museo, ¿no? Que han ido por mayor formación, por mayor claridad teórica, conceptual sobre lo que es la museología hoy, ¿no? No pensar en las museologías del siglo pasado, en las museologías estáticas, en las museologías despegadas de la sociedad, sino pensar en un museo que sea útil para la sociedad, ¿no? Que tenga algo que decir, que tenga algo que opinar, que tenga algo que debatir, ¿no? Eso también. De hecho, los profesionales, los trabajadores y trabajadoras de nuestro museo hoy y desde hace mucho son referentes a nivel nacional, tanto las educadoras como nuestros conservadores y documentalistas, nuestros investigadores. La museografía del museo fue pionera en ese sentido, pero tiene mucho que ver con esa inquietud, con ese compromiso y también con mucho trabajo y formación. Me acuerdo que en aquellos años, bueno, y es algo que se plasmó también, siempre pensaste el museo ligado al desarrollo también de las carreras, ¿no? Entonces también me parece que eso, digamos, no había, ¿no? O sea, después de la dictadura no había la carrera de antropología en Córdoba y bueno, se comenzó con una maestría y bueno, cómo se forjó también esa camada de gente dedicada a investigar las distintas disciplinas de la antropología. Claro, eso que vos preguntabas qué pasó en esa década, 2000-2010, recuerdo que alrededor de 2004, 2005, comenzamos a trabajar, a reunirnos grupos de antropólogas y antropólogos de que estábamos en Córdoba, los pocos que estábamos en ese momento, para pensar en la carrera de grado. Previamente ya se había trabajado a fines de los 90 en la maestría y se había abierto en el 2001, también en ese contexto muy complejo, ¿no? Pero luego empezamos a trabajar en el grado, porque la idea era lo que siempre buscábamos y un poco tenía que ver con la soledad que habíamos padecido, ¿no? Con la falta de discusión, la falta de otros pares para discutir sobre antropología. Lo que buscábamos es crear comunidad en el sentido de que hay muchos más, que no va a depender ya que venga alguien que lidere, que alguien que lleve adelante el proyecto, sino que la comunidad antropológica local va a defender a la antropología, se va a hacer más fuerte y además creo que es perfectamente justificable en una universidad como la Nacional de Córdoba, ¿no? Que tiene la tradición, la antigüedad, la calidad que tiene. Nunca había habido carrera de antropología. Entonces comenzamos a trabajar en ese proyecto que finalmente se concretó, el proyecto de grado en antropología, la licenciatura. En el 2009 lo aprobaron. Bueno, vos sabés, tiene muchos pasos la aprobación de una carrera.
y también conseguir el presupuesto. Y en el 2010 por suerte, abrimos la carrera que ya tiene 12 años, ¿no? Y que tiene una cantidad importante de egresados y egresadas y que tiene profesores que fueron viniendo tanto para dar clases en la maestría como para integrarse al IDACOR, como para dar clases en el grado, que hacen que hoy estoy segura que esa comunidad existe. Otra de tus especializaciones, vos lo dijiste recién en el recorrido, te especializaste en lo que es la museografía a nivel local, nacional, internacional. ¿Qué diferencias ves en esa última etapa del siglo XX a este siglo XXI, incluso con una pandemia de por medio? ¿Cómo se plantea hoy un museo? ¿Qué significa? ¿Cuál es el rol? Sí. Cuando a nosotros nos tocó hacer el museo actual, el Museo de Antropología, fines de los 90, fines del siglo XX, fue revolucionario cómo reorganizamos el museo. El museo estaba supeditado a la investigación en ese momento. Tradicionalmente había sido así con los museos universitarios. Primero la investigación y la docencia, y el museo era un apéndice que servía a esas funciones. Invertimos eso y creamos las funciones museológicas por igual. Conservación, documentación, museografía, área científica y educación y difusión. Eso hizo que lo que antes estaba jerárquicamente por encima como la investigación pasara a tener igual rango que, por ejemplo, la educación. Eso fue importante en esa época. Y plantear museografías entretenidas, coloridas, novedosas, para vivir la experiencia, como es la Casa Pozo, la Cueva, también lo fue. Fue una museografía muy innovadora, que algunos museos universitarios del país empezamos a trabajar en eso a mediados de los 90. Hoy, yo lo que creo, y antes de la pandemia esto ya estaba pasando, los lineamientos ya han ido modificándose un poco y hay una museología mucho más latinoamericana que tiene que ver con pensar en las agendas locales, pensar en hacer museos situados, ¿no? De hecho, las museologías comunitarias, por ejemplo, o en el caso del Museo de Antropología, pensar en trabajos colaborativos con distintas comunidades, como se está haciendo ahora, o insertarse en debates que son actuales, ¿no? Son muy actuales y que afectan a las minorías que tradicionalmente han sido segregadas, ¿no? Que han sido olvidadas, invisibilizadas. En eso hoy me parece que es lo que ha cambiado. Con respecto a la pandemia, quizás algo que se ha agregado con mayor fuerza es la virtualidad y la fuerza que tienen las herramientas informáticas, ¿no? Bueno, Mirta, te despedimos sin antes, así un mensajito cortito. ¿Para qué la antropología? Bueno, yo siempre digo que la antropología... Bueno, hay un arqueólogo que lamentablemente ya falleció, que se llamaba Alberto Rex González, que él decía que él se dedicaba a la arqueología, que es una parte de la antropología, porque le lastimaban las historias perdidas. A mí también me lastiman las historias perdidas. Eso por un lado, ¿no? Recuperar esas historias, pero sobre todo pueblos indígenas de hace miles de años. Pero también, por experiencia personal, yo creo que la antropología es transformadora y nos hace mejor personas, pero además tenemos el potencial de hacer un mundo mejor. Bueno, gracias, Mirta. Nos quedamos con eso, ¿no? Con esa posibilidad y con esas ganas. Gracias. Gracias a vos.